Presento a Daniel Galilea, es ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional de La Plata y es el gerente técnico de la Cámara Argentina de la Construcción. Ustedes capaz conozcan por algún trabajo práctico, al menos los de práctica y organización de obra, el famoso indicador de la CAC. He aquí uno de los responsables del indicador, entre miles de otras tareas que tiene. Es parte del equipo del área de pensamiento estratégico y en esa función, junto con Cecilia Cabedo, que aprovecho y la presento ahora también, es ingeniera civil egresada de la UBA, trabaja en la Cámara de la Construcción. Los dos, en el área de pensamiento estratégico, tratan de soñar y pensar un futuro referido a la infraestructura y a la inversión pública en infraestructura. De eso nos van a hablar ahora, de la inversión de aquí a 10 años. Daniel, todo tuyo. Vamos a ver cómo hago con las dos cosas ocupadas, porque la verdad... Paso con este. Bueno, buenas tardes. Gracias, Eva. Bueno, la verdad que estamos contentos de estar acá en esta casa de estudios. Mucho de lo que hablaban recién en relación al compromiso de los chicos, de los estudiantes, la verdad que venir a escuchar acá 3-4 horas una charla de esta, en mi época me parece que no ocurría. Yo le acabo de comentar esto al decano en una charla que tuvimos previa. Así que la verdad que nos pone muy contentos ver que hay una participación de todos ustedes. En realidad, bueno, nos invitaron acá para hablarles sobre infraestructura, la necesidad de infraestructura o la necesidad de infraestructura. Y la verdad que ustedes, digamos, es el ámbito adecuado para transmitirles esto, porque es algo que en realidad la Cámara viene sosteniendo desde hace muchísimo tiempo, tiene una posición, digamos, formada y un convencimiento de que sin infraestructura no se puede crecer y menos se puede desarrollar. Es digamos, que es una posición que si bien hoy es compartida por muchos, o sea, por muchos estados y por la mayoría de los sectores productivos, en otra época no era así, así que fue una siembra durante muchos años tema de la Cámara. Hoy podemos decir que no, que hoy realmente es un tema que se tiene muy en cuenta. Y ustedes, como les decía, son el ámbito adecuado porque están próximos a recibirse, son próximos a ser profesionales, empresarios, funcionarios, y en algún momento les va a tocar tomar una posición en este aspecto, porque en realidad invertir en infraestructura muchas veces es muy oneroso. Los ciclos económicos en la Argentina son muy variables, entonces en la época de crecimientos todos estamos a favor, pero en la época en que vienen las vacas flacas, como por ejemplo en este momento, lo más fácil es que la obra pública sea el primer recorte sobre el cual se opera. Bueno, les decía que la Cámara ha sostenido desde siempre la necesidad de inversión en infraestructura. A ver cómo era esto. La necesidad de inversión en infraestructura en vivienda como eje de desarrollo sostenido y continuado del país. Una infraestructura adecuada produce un aumento de la productividad y competitividad del país y a su vez contribuye al mejoramiento del nivel de vida de sus habitantes. Eso por definición. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de infraestructura? Porque parece ser que uno cuando habla de infraestructura se refiere a los grandes proyectos, a los proyectos faraónicos, y en realidad cuando hablamos de infraestructura hablamos de infraestructura económica, tanto de la económica como de la infraestructura social. La infraestructura económica es la del transporte, caminos, ferrocarriles,
la infraestructura vial, la infraestructura energética o en comunicaciones. Y la infraestructura social es toda la infraestructura que hace a satisfacer la necesidad de la población. Vivienda, salud, educación, agua potable y saneamiento. Pero no solamente estamos hablando, como bien decía recién, de grandes proyectos, también estamos hablando de los pequeños proyectos, tanto de las autopistas que unen las ciudades o los ferrocarriles que unen distintos pueblos, como también los caminos rurales que sirven para sacar la producción de los campos. Si no tenemos una infraestructura adecuada y bien planificada, con grandes y pequeños proyectos, de nada serviría tener, digamos, la gran autopista si no tuviésemos lo otro. Pero también, y esto es muy importante, cuando hablamos de infraestructura hablamos del mantenimiento de la infraestructura. Cuando hablamos de inversión en infraestructura, hablamos de mantener también la infraestructura la infraestructura que ya tenemos, porque es mucho más caro, más oneroso mantener, digamos, recuperar algo que dejamos caer que ir manteniéndolo a través del tiempo. Y por último, un último concepto que también es importante y en el cual la Cámara durante mucho tiempo trabajó, es en considerar que la construcción de infraestructuras es una inversión y no es inversión y no gasto. Y en este sentido, hoy podemos decir que se ha aceptado a nivel ya no solamente de los estados nacionales y provinciales, sino a través de los distintos organismos financieros internacionales o multilaterales de crédito, han aceptado que la construcción de infraestructura es inversión. Debe ser tratada como inversión, no como gasto. Es razonable financiarla a largo plazo, pues la usarán varias generaciones. Esto es muy importante porque al ser considerada gasto, bueno, con esto se evita el subsidio intergeneracional. Cuando hablamos de subsidio intergeneracional, estamos hablando de que una obra de infraestructura que va a ser construida en el corto o mediano plazo, en el transcurso de 2, 3, 4 años, se va a utilizar después por los próximos 30, 40 años. Esto, si se financia en un solo ejercicio o a través de 2 o 3 años, es como que la estaría pagando una sola generación. Caso Atucha 2. Atucha 2 se construyó ahora, se terminó de construir ahora. Es una obra que tuvo un costo de aproximadamente $3.000 millones y va a tener una vida útil de 30 a 35 años. O sea, es ilógico financiarla como en este caso se financió, que se financió con recursos de esta generación y van a hacer uso de ella los próximos 2 o 3 generaciones. Bueno, ahora, ¿cuál es en realidad las tendencias en la inversión en infraestructura? En realidad en el mundo las necesidades de infraestructura son crecientes, o sea, siempre crecientes. Y esto implica que las mismas van a sufrir un incremento vertical de la demanda, van a tener un deterioro rápido por uso intensivo, con lo cual la brecha de infraestructura va a seguir siendo siempre creciente. La inversión parece no alcanzar nunca. ¿Por qué las necesidades son crecientes? Una de las primeras causas fundamentales de esto es el crecimiento poblacional y el estallido demográfico ocurrió durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Hoy las grandes migraciones que se trasladan hacia las ciudades generan un crecimiento poblacional y una necesidad de urbanización creciente que hace que las ciudades requieran de una planificación y un desarrollo mucho más fuerte.
Para darnos una idea, hoy, si mal no recuerdo, la mitad de la población mundial vive en las ciudades. Para el año 2025 se espera que las 2/3 partes de la población mundial esté en las ciudades. Todo eso va a ir generando cada vez más nuevas necesidades. La gente va a las ciudades en busca de mejora de los niveles de ingreso, de la inclusión necesaria. Esto va generando nuevas necesidades de infraestructura y nuevas demandas de infraestructura. Con lo cual, se requiere una mejor planificación para evitar justamente, por el alto monto y largo plazo de las inversiones, que el método del ensayo-error. La infraestructura tiene que ser planificada. Sin planificación, todo esto que decimos del desarrollo sostenido y el crecimiento continuado es imposible, tiene que ser bien planificada. La planificación, decimos, requiere del aporte intelectual de todos los actores, del Estado en sus diferentes niveles, de los sectores productivos, de la academia, de las universidades, de las organizaciones como las nuestras y también de los usuarios. Todos tenemos que participar en la parte de la planificación que cada uno conoce más. Por eso decimos que la planificación en todos sus alcances es vital, permite optimizar la asignación de los recursos disponibles. Los recursos son siempre escasos, así que es necesario optimizarlos. Todos los sectores públicos, privados, pueden y deben contribuir a la planificación de la infraestructura. Pero, ¿qué pasa? El Estado tiene el rol esencial en la planificación territorial y le corresponde la asignación de prioridades. Eso sin ningún tipo de duda. Uno puede elaborar, como hacemos en la Cámara, distintos planes de inversiones, distintos bancos de propuestas de obras, como después les va a contar un poquito Cecilia, pero en realidad el rol de planificador y la asignación de prioridades le corresponde al Estado. No obstante ello, y convencido de que todos los actores y todos los sectores deben contribuir a la planificación, la Cámara asume la función de proponer la planificación del país desde el año 2005, crea para ello un área de pensamiento estratégico, ya casi por cumplir 10 años, en la cual genera conocimiento, aporta propuestas a la evolución futura del sector, estudia y propone temas de planificación del país y de la propia industria. Es un área creada, como decía, en el año 2005, es coordinada por la Gerencia Técnica. Han participado, está compuesta por un equipo multidisciplinario de especialistas, de profesionales, hay arquitectos, hay ingenieros, hay licenciados en economía, hay, no sé si me acuerdo de un médico, un profesor, o sea, hay de todo, es multidisciplinario justamente porque, bueno, cada uno de los temas que encaramos, cada uno de los temas que requiere la participación y el conocimiento de distintas profesiones. Bueno, ha producido más de 120 publicaciones en los 9 años que hace que estamos y después les va a comentar Cecilia más o menos un poquito de qué trata. Las principales áreas de estudio son las demandas de infraestructura, la construcción y calidad de vida, la imagen del sector en la comunidad, porque otra cosa que nos preocupa es cómo nos ve la sociedad, cómo ve al sector la sociedad. Muchas veces uno lo ve, los movimientos de no construir, o acá no construyan, o que frenan las obras porque se va a hacer una obra en un barrio. Entonces, eso, digamos, es algo sobre lo que hay que trabajar, porque eso se ve mucho y en las encuestas que nosotros mandamos a hacer, que el sector en realidad no tiene mala imagen, salvo que la construcción se haga en mi cuadra. Entonces, cuando se hace en mi cuadra, ahí saltamos todo y no nos gusta. Pero en realidad, digamos que la infraestructura es bien vista como algo necesario para el desarrollo del país.
Bueno, la necesidad de mantenimiento, cadena de valor e innovación, como ya mencionaron antes, para lo cual se formó un área específica, y las perspectivas del sector inmobiliario, otro de los temas sobre los cuales se trabajó. Dentro de lo que es el planeamiento, yo les decía que era el planeamiento de las empresas y el planeamiento del país. Dentro del planeamiento, lo que sería la necesidad de planeamiento interno de las empresas, uno de los primeros trabajos, el primer trabajo, mejor dicho, que se hizo, fue la determinación de la capacidad instalada de la industria de la construcción de infraestructura. Este es un trabajo que en realidad se originó como consecuencia de un pedido, en realidad una consulta del Banco Mundial, que se le hizo a la Cámara, porque ellos ponían en duda de que ante un pedido de un préstamo que se le había hecho para un plan de obras de $1.000 millones, en el año 2005, ponían en duda que el sector tenía la capacidad como para hacer frente a esas obras adicionales. Nos sirvió como para desarrollar justamente el diagnóstico de los cuellos de botella. O sea, lo que estudiamos fue, bueno, ponemos $1.000 millones en este momento en el cual se está desarrollando un determinado plan de obra de una determinada magnitud y ¿qué es lo que va a faltar? Ellos decían que el sector no estaba capacitado para hacer, el sector como empresas constructoras. Bueno, en realidad el resultado fue interesante, sí había por supuesto problemas, y iban a generar problemas, cuellos de botella en algunos insumos, como dice ahí, en equipos, en canteras, en maquinistas, pero en realidad el mayor cuello de botella, el mayor problema se presentaba en la parte de los profesionales. ¿Por qué? Porque un problema en un insumo, en la provisión de un insumo, la fábrica, el proveedor, quien fuere, con un delay de 4, 5, 6 meses, se ponía en marcha una máquina más, ponía en marcha un horno más, y con eso corría detrás, pero podía satisfacer la demanda. De hecho, es lo que ocurrió. Problema por ese lado no hubo. Hubo en todo lo que tenga que ver con los recursos humanos. Y en los recursos humanos, la parte de la capacitación de los oficios se encargó, digamos, o sea, de acá salió el diagnóstico, y a través del diagnóstico que se hizo, se juntaron la Cámara por un lado para la capacitación de técnicos y profesionales, la UOCRA por el otro lado con el tema de los oficios, porque iban a faltar mano de obra especializada. Por el lado de la Cámara nació, digamos, lo que hoy se llama la Escuela de Gestión, que era la escuela de capacitación, donde se capacitan, digamos, mandos medios de las empresas, jefes de obra, capataces, etcétera, para arriba, la UOCRA, los oficios, y con eso se fue avanzando para ir satisfaciendo en digamos, esa falta que había en ese momento, que iba a surgir en ese momento. Pero el mayor problema es el de los profesionales. El de los profesionales, el de ustedes, tanto ingenieros, arquitectos, todo eso requiere no de cursos de capacitación, no de plazos cortos de formación, sino que convencer a los chicos de que empiecen a seguir estas carreras técnicas que durante mucho tiempo se habían abandonado. Así que bueno, se empezó a trabajar en ese aspecto, ¿no es cierto? Sí les puedo decir que es una necesidad que hoy sigue latente, o sea, se ha mejorado la matrícula, se ha mejorado la cantidad de ingresantes a las carreras técnicas, se está trabajando mucho en todo ese aspecto, pero independientemente de eso, después les va a contar también Cecilia, cuáles son las perspectivas para un plan que estamos elaborando para el 2016-2025.
Y en el marco de la necesidad del planeamiento del país, se trabajó en el año siguiente, estos dos son, digamos, en el inventario de obras a ejecutar para posibilitar un crecimiento continuado. Con esto se llegó al diagnóstico sobre los cuellos de botella del país, así como para las empresas los cuellos de botella eran estos que les mencioné, para el país ya en el año 2006 se empezó a detectar que el mayor problema iba a ser el tema de la energía, la generación de energía, la logística, cumplir con las metas de milenio en agua y saneamiento, el déficit habitacional que iba a ocurrir como consecuencia de los movimientos de la gente que iba a ir a buscar trabajos en las distintas localidades y problemas de la urbanización. Bueno, el camino elegido, esto, digamos, aprovechar todo lo que había en ese momento como consecuencia de distintos planes que había para los distintos sectores productivos, formaron parte de lo que era el plan de inversión. Bueno, los desafíos del planeamiento, acertar el curso. Bueno, en realidad quería terminar diciéndole, en realidad es un mensaje, ¿no? Que con todo esto estamos viendo que hay una necesidad, digamos, una necesidad creciente de infraestructura. Eso es en el mundo y es en la Argentina. En la Argentina un poco más todavía porque venimos corriendo de atrás con todo lo que es infraestructura. Durante muchos años no se hizo nada, así que digamos que los próximos años la necesidad de invertir en infraestructura va a ser cada vez mayor. Y la necesidad que hay de profesionales, tanto arquitectos, ingenieros, técnicos, de las distintas especialidades de las carreras técnicas es fantástica. Así que digamos que el futuro para ustedes lo vemos como muy positivo. Gracias. Bueno, mi nombre es Cecilia, yo trabajo con Daniel en la Gerencia Técnica de la Cámara y les voy a contar un poco qué es lo que hacemos en el área de pensamiento estratégico. Dale. Bueno, algunas de las acciones desarrolladas en el área son estos trabajos que ven acá. El primero que figura es el inventario de obras propuestas. Ese inventario es un registro de todas las obras que vamos recopilando, tanto de fuentes públicas como privadas y de todos los medios de información, que arrancó en el 2006 y que tiene 2 ediciones, una a mitad de año y una a fin de año de cada año, donde se van poniendo tanto las obras que están en ejecución como las que están planeadas, o las que por el relevamiento de las provincias son necesarias para el desarrollo. Están en distintas etapas, en idea, proyecto, ejecución, y cuando van siendo terminadas se van sacando el inventario y lo mismo los presupuestos se van actualizando para que sea una herramienta viva. Uno de los trabajos que hicimos es ver un poco por qué crecieron los países que crecieron. Estuvimos analizando distintos países, algunos que tienen alguna similitud con nosotros, ya sea porque son vecinos, como Brasil, o porque han crecido en las mismas etapas que nosotros, o porque han crecido de forma distinta, como es el caso de Irlanda, y ver qué es lo que los llevó a crecer de una forma incremental, como pasó en este último tiempo, como China, India o Brasil, y en todos vimos que la inversión en infraestructura es un factor común, pero no solo la inversión en infraestructura, que es cada vez mayor, sino el planeamiento adecuado. Cuando el planeamiento es el adecuado y se pone el presupuesto en forma correcta, se recoge con creces todo lo invertido, porque la construcción tiene un factor muy importante que es el derrame en todos los aspectos, en todas las cadenas productivas del país, porque todas intervienen. Entonces hay un empleo directo, un empleo inducido, en general es mucho más lo que da de lo que uno ve a primera vista.
Luego hicimos el tema de cuando se vino el problema de la crisis financiera del 2008, se veía que se perdían puestos de trabajo, porque fue muy grande, como todos saben, fue una crisis que se desarrolló en el sector financiero fundamentalmente. Los países veían que iban a perder muchos puestos de trabajo y lo que querían ver es cómo hacían para no perderlos, para seguir incrementando el crecimiento y no generar una crisis más generalizada. Entonces, cada país tomaron distintos caminos. Algunos hicieron reducciones impositivas, otros aumentaron el gasto público. El ejercicio que hicimos es ver qué pasaba si hacíamos un plan de estímulo dando el 1% del PBI de distintas formas. Una de transferencias de suma fija a la población, otra haciendo una reducción en los impuestos al trabajo, otro haciendo inversión pública, y vimos que el efecto del estímulo a través de la inversión triplica el efecto del mismo monto de estímulo en cualquier otro medio. Veíamos que esa era la forma de mantener en actividad la parte productiva de los países. También en el 2010, por el Bicentenario, hicimos el trabajo que fue la historia de la construcción para cada sector, vimos la evolución histórica desde los comienzos, cada especialista fue a recorrer e investigó tanto en energía como en la parte de agua y saneamiento, cómo fueron nuestros comienzos. Se hizo todo un relevamiento fotográfico que dio a lugar un libro que es muy valioso por su contenido especialmente fotográfico y por la evolución de los ciclos y lo que podemos ver de nuestra historia ahí. También hicimos el plan de inversiones 2012-2021, que ahí vemos un poco lo que es el futuro de las inversiones que necesitamos para crecer. Hicimos un ejercicio después de haber hecho el primer estudio, donde proponíamos un crecimiento, una inversión de un 5% anual del PBI en construcción, en infraestructura. En este plan lo pusimos también anual y sacamos distintas conclusiones. Ahí podemos avanzar. No sé si ahí no se ve mucho, pero cada sector lo que hicimos fue ver cuánta inversión en infraestructura pública y privada a lo largo de estos 10 años haría falta para poder seguir creciendo y cuánto en inversión privada específicamente. Ahí lo que pudimos ver es que necesitaríamos un 6,89% de inversión pública en infraestructura, un 2% en inversión privada, de lo que da un 8 y pico, ¿no? 8,90 y pico, en 8,90 del PBI, donde también ahí tenemos en cuenta lo que es obra nueva y lo que es mantenimiento, donde lo vemos fundamental para que no haya deterioro en la infraestructura ya existente. Bueno, de este plan lo que podemos ver como desafíos internos, ¿me pasás la otra? Que tenemos que incorporar 32.000 nuevos operarios, 1.800 ingenieros adicionales por año, 1.000 arquitectos y técnicos, así que todos tienen trabajo acá, por año, sí, para desarrollar las obras de vivienda, para conducción, o sea, hay un montón de tareas donde los profesionales están involucrados y deben participar, además de capacitar un número similar de capataces, 4.000 nuevos equipos de construcción pesada que son incorporados a la obra vial. Esto, a lo largo de los 10 años, incrementa en un 60% la producción de áridos y de cemento para el desarrollo del plan, ¿no? Que lo creemos posible. Como resultado de esto, las metas al finalizar el 2021, nosotros ahora tenemos aproximadamente 400.000 trabajadores ocupados, pasaríamos a ocupar 970.000 trabajadores al finalizar el 2021.
54.000 ingenieros, 30.000 arquitectos y técnicos y una inversión en equipos y repuestos de 700 millones de dólares al año. La actividad directa e indirecta de la economía generada sería igual a 2,16 veces la inversión realizada y daría un retorno fiscal de 38%. Bueno, los temas que estamos desarrollando en el área. Para este año estamos viendo el impacto de Vaca Muerta como un desarrollo territorial, tanto para la región como su infraestructura económica en nuestro país. Y estamos desarrollando un nuevo plan, en este caso sería para el periodo 2016-2025, y las herramientas de financiación para el plan, que siempre hay variadas y siempre se puede hacer tanto externo como interno, es cuestión de ponerse a buscar las herramientas adecuadas. Como conclusiones, le podemos decir que las erogaciones en infraestructura y vivienda no son un gasto, sino una inversión, como lo dijo Daniel varias veces. La Cámara puede aportar propuestas y siempre estamos tratando de generarlas para hacer un aporte a la sociedad en general. El aspecto a resolver siempre es el financiamiento, pero se puede hacer. Y el esfuerzo en la inversión es posible y vale la pena realizarlo. Bueno, les agradezco mucho su atención.